trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y adorarte, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Sabemos que este es un momento especial, maravilloso, que Dios nos ha permitido una vez más, amados hermanos, de poder venir a compartir la poderosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Bendecimos el santo y bendito nombre de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él es el único hacedor de maravillas, al cual nuestra alma se humilla, y estamos aquí en este lugar, amados hermanos, para glorificar su santo y bendito nombre, sabiendo que Él es el único, amados hermanos, quien puede hacer que nuestra fe cada día sea creciendo, esa fe, poniendo esa fe en nosotros, amados hermanos, porque hay momentos en nuestras vidas, amados hermanos, hay momentos en nuestras vidas donde sentimos que no podemos más, donde sentimos que nuestras fuerzas ya no dan para más, amados hermanos. Pero ahí es donde llega la presencia del Señor, amados hermanos, a darnos fuerza, a fortalecernos, amados hermanos, porque sabemos que sin la presencia del Señor nosotros no somos nada. A veces podemos sentir que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros. A veces podemos experimentarlo, pero déjame decirte algo, amado hermano. La presencia de Dios siempre está allí con nosotros, siempre está allí para fortalecernos, siempre está allí para darnos ese ánimo, para darnos ese gozo que nosotros necesitamos, amados hermanos. No debemos de negar la fe, sin importar cómo nos sintamos, amados hermanos. Siempre tenemos que vivir confiando en el único, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Pero debemos, amados hermanos, poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de practicar lo que aprendemos día con día, amados hermanos, porque la palabra del Señor nos exhorta a cada momento, nos exhorta a cada instante de nuestras vidas, que debemos ser hacedores de su palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amados hermanos, de esa manera también podemos negar la fe. De esa manera también podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, amados hermanos, también puede suceder en nosotros que neguemos la fe, negando, bendito sea el Señor, la palabra, solamente escuchando y no haciendo. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a que seamos imitadores de Él. Imitadores, también Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de poner la mirada solo en el único, en el hacedor de maravillas, en el único, en aquel que dio su vida por usted y por mí, aquel que derramó su sangre por usted y por mí, aquel que lo dio todo sin merecerlo nosotros nada, amados hermanos. No éramos merecedores, amados hermanos, que Él fuera a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Pero Él fue, amados hermanos, dio su vida por ustedes, dio su vida por mí, dio su vida, amados hermanos, derramando la sangre en esa cruz, amados hermanos. A veces nosotros lo tenemos en poco eso y no valoramos. A veces nosotros podemos ver, amados hermanos,
que nuestra fe la negamos. Negamos la fe cuando la palabra del Señor nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Será que le estamos negando la fe? ¿O será que estamos bien fundamentados en esa fe? Amados hermanos, la palabra del Señor nos exhorta. La palabra del Señor nos enseña. Y para ver cómo nosotros estamos o podemos negar la fe. Por eso el tema se titula No niegues la fe. No niegues la fe. Amado hermano, no niegues la fe. Para ello vamos a estar leyendo, bendito sea Dios, en el libro de Primera de Timoteo, bendito sea Dios. Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Si usted tiene Biblia allí donde se encuentra, Dios bendiga a cada uno, a cada hermano de cualquier parte del mundo que se conecta. No puedo mencionar nación, no puedo mencionar país, porque son muchos los que se conectan. Bendito sea nuestro Padre y Redentor Jesucristo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo hacemos para glorificar. Todo lo hacemos para glorificar al único y sabio Dios. Aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, amado hermano. Vamos a estar leyendo Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7 y 8. La palabra del Señor la leemos tal y como está escrita. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amados hermanos, podemos ver esta poderosa palabra. Primeramente, en el versículo 6 nos dice, en el 7, manda también estas cosas. Estaba el apóstol Pablo mandando a Timoteo que mandara estas cosas, que dijera estas cosas. Bendito sea el Señor. Para que sean irreprensibles. ¿Qué cosas debemos hacer para ser irreprensibles? Lo que debemos hacer, amados hermanos, es ser hacedores de la palabra primeramente. Cuando somos hacedores de la palabra, nosotros no nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos atendiendo la voz de Dios. Estamos atendiendo la voz de nuestro Creador. Estamos atendiendo la palabra del Señor. Pero todo aquel que aún está delirando, que aún no ha conocido a Dios, aquel se enoja con esta palabra. Aquel se enoja con lo que la palabra del Señor enseña. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor en este capítulo 5 nos enseña. Dice la palabra en el capítulo 3, honra a las viudas. Dice en otra versión, sean solidarios con las viudas que realmente estén desamparadas. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy en día se han olvidado. Hoy en día han negado la fe. Hoy en día prometen y no cumplen. Hoy en día muchas congregaciones hacen promesas de ayudar a alguien y no lo cumplen.
Amados hermanos, la palabra del Señor dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Si usted está prometiendo algo a alguien, a un hermano que necesita, usted en realidad no está prometiéndole al hermano. Usted le está prometiendo a Dios. Amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las promesas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando prometemos y no vamos a cumplir. Porque el que está arriba, nuestro Creador, lo está viendo todo. Nuestro Creador está examinándolo todo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, si una viuda tiene hijos o nietos primero, ellos deben aprender a honrar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero más adelante dice, manteniendo a su propia familia. Así estarían correspondiendo a los cuidados, bendito sea Dios, que ellos dieron por nosotros. Cuando nosotros ayudamos a nuestros padres, cuando nosotros ayudamos a nuestros abuelos, estamos correspondiendo, amados hermanos, lo que ellos un día hicieron por ustedes, hicieron por mí. Amado hermano, la palabra dice en Timoteo, primera de Timoteo, versículo 5, capítulo 3 en adelante. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Bendito sea el Señor, porque esto es lo bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Esto es como que estemos agradando a Dios. Esto es como que estemos dando a Dios. Bendito sea el Rey, manteniendo a su propia familia. Y así estarán correspondiendo, bendito sea Dios, a los cuidados que ellos tuvieron con nosotros. Pero muchas veces, amados hermanos, hemos negado la fe. Hemos negado la fe, dice la palabra en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué poderosa palabra, amado hermano. Qué poderosa palabra. Cómo nos exhorta. ¿A qué? A que seamos piadosos, hermanos. A que seamos piadosos primeramente con la familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Tenemos que bendecir a esos viejitos. Tenemos que bendecir a esas familias, amados hermanos. A veces, amados hermanos, simplemente negamos la fe. ¿Cómo negamos la fe, amado hermano? A veces decimos estas palabras. Voy a llevar, ay mamá, no te puedo mandar. Ay abuela, no te puedo mandar porque lo único que me quedó para dar ofrenda o para dar un diezmo. Amado hermano, Dios es primero y la palabra del Señor aquí nos dice. La palabra del Señor aquí nos enseña, amados hermanos, que Dios es primero. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Si tu familia que la está viendo pasar por necesidad no tiende la mano. Si a tu hermano lo está viendo que necesita, no tiendes la mano, amados hermanos. ¿Cómo es posible que dices que amas a Dios, que no lo ves? Y tu hermano, tu madre, bendito es tu abuelo, tu abuela que está necesitando, no le ayudas, amados hermanos. A veces hacemos eso, amados hermanos, por jactarnos, para que vean que nosotros sí aportamos, amados hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. No seamos peor que un incrédulo. No seamos peor que un incrédulo, dice la palabra.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así, la palabra de Dios, la palabra que nos exhorta, bendito sea el Señor. Si una viuda no tiene a nadie, amados hermanos, que la mantenga, no tiene hijos, no tiene a nadie, amados hermanos, sabemos que esas viudas, esas señoras pasan sometidas, hermanos, pasan orando, pasan clamando, porque ellas no dependen de nadie más, sino que dependen de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso dice, una viuda tiene a sus hijos, dice que los hijos tienen que ayudarla, amados hermanos. Los nietos tienen que aportarle, amados hermanos. Pero primero ellos deben aprender a honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Honra a tus padres y a tu madre, que es el primer mandamiento. Bendito sea el Señor. Con bendición dice la palabra. Si honramos a esos señores, si honramos a aquel hermano que necesita, amados hermanos, no neguemos la fe. No neguemos la fe, porque tendremos una recompensa grande. Tendremos un galardón grande, amados hermanos. Tendremos, bendito sea Dios, ese galardón que Dios ha prometido a los que le aman en verdad. Bendito sea el Señor, porque el que no ama a su hermano dice que tiene la vista muy corta. Que el que no ama, bendito sea el Señor, a su hermano que lo ve, dice, bendito sea el Señor, allá en las cartas de Pedro, de Juan, bendito sea Dios. Dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Bendito sea Dios. Esta palabra, hermano, que nos ayude a reaccionar. Bendito sea el Rey, bendito sea Dios. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es lo bueno y agradable. Mas gloria a Jesús, aleluya. Pero la que se entrega, dice, a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, dice la palabra. Esta palabra, amados hermanos, la estamos predicando para que sean irreprensibles. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros hacemos esta palabra, somos hacedores de esta palabra, amados hermanos, tendremos una recompensa, dice la palabra del Señor. No estamos haciendo en vano. No lo estamos haciendo en vano, querido amigo. Oh, bendito sea el Rey. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, bendito sea el Señor. Para poder ver que nosotros, cuando ayudamos al pobre, cuando ayudamos a la viuda, cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos al más pequeño, aquel que no tiene que comer, cuando nosotros aportamos, en realidad no lo estamos haciendo a ellos, sino lo estamos haciendo para Dios, amados hermanos. Pero tenemos que tener conciencia de esto, amados hermanos. En Mateo, bendito sea el Señor, capítulo 25, dice la palabra, del 35 al 40 estaremos leyendo. Si usted tiene una Biblia ahí, amado hermano, saque su Biblia para que usted vea, bendito sea Dios, que no estamos predicando palabras de hombres, sino estamos predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La palabra que se nos fue encomendada, que lleváramos a toda criatura y a todas las naciones. Bendito sea el Señor. Dice el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Gloria a Dios. 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? En cuanto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él le responderá. Él responderá, el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si no lo hacemos a un hermano, lo hacemos a un necesitado, lo hacemos a un pariente, a un familiar, porque como dice, bendito sea el Señor, como dice la palabra, Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A veces nos comportamos peor que un incrédulo y decimos que conocemos a Cristo y decimos que amamos a Cristo. Amado hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Dijo, bendito sea el Señor, Pedro, que si alguno no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que nunca jamás ha visto? ¿Cómo es posible que digamos que amamos a Dios si no ayudamos a nuestros hermanos más pequeños, a las viudas? ¿Cómo es posible? Han negado la fe y son peor que un incrédulo. Así que Dios te dice en esta hora, bendito sea el Señor, no niegues la fe. No niegues la fe. Si profesas conocer a Dios, primeramente tienes que conocer al que tiene necesidad, conocer al que necesita, a tu madre que está en otro país, a tu madre que vive en diferente ciudad, que está anciana y no puede trabajar. ¿Cómo me vas a decir que conoces, que amas a Dios si no ayudas a tu madre, a tu padre? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a esos viejitos. Honra a tus abuelos. Honralos. Porque no estás honrando a Dios. Porque así honras. Porque no estás honrando a ellos, sino a Dios. Estamos honrando a Dios. Porque Dios lo mandó. Porque Dios lo dijo. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y tus fuerzas. Bendito sea el Rey de Reyes. No debemos de cansarnos, amados hermanos, de hacer el bien. No debemos de cansarnos en cuanto esté en nosotros, en cuanto nosotros dependa de ustedes. Si usted puede ayudar, amado hermano, ayude. ¿Por qué? No lo está haciendo para el hombre, sino que lo está haciendo para Dios. Usted hágalo sin esperar nada a cambio también. Porque hay muchos que ayudan, pero esperando una recompensa. Hay muchos que ayudan cuando les conviene. Hay muchos que ayudan a hermanos cuando les conviene. Bendito sea el Señor. Eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero cuando usted ayuda desprendidamente, de corazón, porque en verdad ama a Dios, que no lo ve, pero ama a su hermano que lo ve, Dios lo está viendo de cerca. Dios dice que ve de cerca al humilde y de lejos al altivo. Bendito sea el Señor. No debemos de cansarnos de hacer el bien cuando dependa de nosotros. Vamos a estar leyendo Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Bendito sea Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 9 y 10. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no
desmayamos. Podemos ver que a su tiempo segaremos, pero si no desmayamos. Pero si desmayamos, perdemos todo lo que hemos hecho. Si desmayamos y nos apartamos de la fe, perdemos todo. Dice el 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, mire qué maravilloso, y mayormente a los de la familia de la fe, a su hermano en Cristo, a su hermano que necesita, a ese hermano que no tiene trabajo, a ese hermano que está necesitando, a ese hermano, bendito sea el Señor, que no está pasando momentos bonitos, a esa hermana, a esa viuda, es de ayudar. Porque si no ayudamos, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Bendito sea el Señor. Mucho cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque hoy en día hay hombres amadores de sí mismos. Hay hombres ávaros. Hay hombres aborrecedores de lo bueno. Desechan esta palabra del Señor. No están desechando al que predica. Están desechando a Dios y están negando la fe. Mi alma alaba la gloria de Cristo, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado porque muchos aparentarán tener piedad, ser compasivos. Tenga mucho cuidado, porque hay muchos que se han introducido con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, diciendo que están predicando una sana doctrina. Pero vuelvo y lo repito y lo recalco una vez más. La palabra a mí me enseña que todo aquel que predica la sana doctrina, oiga bien, todo aquel que dice predicar la sana doctrina, gloria a Jesús, y pone que si no diezmas, bendito sea el Señor, te vas para el infierno, o pone que el diezmo tiene que hacerse sí o sí, disculpa, amado hermano, no es sana doctrina. La sana doctrina viene de Jesús. Viene conforme a la palabra que nos fue enseñada. A la palabra que fue predicada para nosotros. A la palabra que fue dicha para nosotros, amados hermanos. Jesús dijo: sed imitadores de mí, manso y humilde de corazón. Bendito sea el Señor. Pero si alguno predica y dice que es sana doctrina, ha negado la fe y cobra diezmos y dice que el diezmo tiene que diezmar, amado hermano, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque la fe, el diezmo no salva a nadie. Es necesario que si nosotros tenemos amor por Dios, por el Dios aquel que nos limpió, tenemos que tener amor para al hermano, para la hermana, para la viuda y para todo aquel pequeño. Porque si hacemos algo, lo hacemos para Dios, no para el hombre. Bendito sea nuestro Señor, porque hay muchos hombres que se han introducido, amados hermanos, se han introducido demostrando piedad, demostrando que están predicando la sana doctrina. Pero ten cuidado, son lobos rapaces, como dice las Sagradas Escrituras, son falsas enseñanzas. Tienes que evitar estas falsas enseñanzas. Vamos a leer Primera de Timoteo del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3,
versículo 1 al 5, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esos hombres aborrecen las sagradas escrituras, aborrecen esta sana doctrina, aborrecen la sana doctrina que está imprentada en este maravilloso libro que es la Biblia. Bendito sea Dios. Aborrecedores de sí mismos, bendito sea el Señor. Impíos, dicen, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman el deleite, por eso quieren que les lleve dinero para deleitarse. Ahí se deleitan ellos. Entre más siembre, más cosecha. Amado, falso. Si eres obediente, Dios te bendecirá. Números 28, léelo en tu casa. Si fueres obediente, estas bendiciones te seguirán y no se apartarán de ti. No hay necesidad que usted siembre y que venga y siembre, amado. Si usted ve a su hermano, si usted ve a una viuda que tiene necesidad, no se jacte llevándolo a un templo. Dele, es como que le dé a Dios. Por eso dice en Mateo 25, del 35 al 40: entonces el rey le dirá: como a uno de mis hermanos más pequeños lo hiciste, es como que a mí lo hiciste. Lo dijo Jesús. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero esas palabras les duele a los estafadores. Esa palabra les duele a aquellos que viven supuestamente por fe, pero están predicando que diezmen. Bendito sea el Señor. Y no me avergüenzo, porque la palabra es poder de Dios. La palabra nos enseña cuando nosotros nos sometemos a ella. La palabra es la que el Espíritu Santo nos enseña a escudriñar la palabra, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Dice la palabra en el 5:4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Tenemos que evitar, amados hermanos, cuando ayudamos a un pobre, cuando ayudamos a una viuda, cuando ayudamos a una desamparada, estamos ayudando directamente al Rey. Estamos ayudando al Rey. La Biblia nos enseña, amados hermanos, como a uno de estos mis hermanos más pequeñitos lo hiciste. Es que como a mí, dijo Jesús. Como que a mí, dijo Jesús, no a mí, sino Jesús estaba hablando a través de esa palabra y yo la estoy leyendo. Bendito sea el Señor, amados hermanos, porque vendrán tiempos peligrosos. Pero si nosotros hacemos lo que esos falsos maestros, seguimos esas falsas enseñanzas, estamos negando la fe y somos peor que un incrédulo. Si no ayudamos nuestra propia familia, su familia que está tal vez en El Salvador, su madre que necesita ya, y usted dice: no, mamá, no puedo, perdón, no puedo porque solamente con el diezmo me quedé. Está negando la fe y es peor que un incrédulo. Por eso dice la palabra: sean solidarios, realmente estén con las viudas que estén desamparadas también. Tenemos que ser solidarios. Y cuando lo hagamos, dice la palabra, voy a leerlo.
Vamos a leerlo nuevamente. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Mateo 25. Mateo 25, del 35 al 40. Si tiene una Biblia, agarre su Biblia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán. ¿Quiénes son los justos? Los que van a responder. Los que hicieron esto. Los que hicieron esto. Entonces dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? ¿Quiénes le responderán? Los justos, los que hayan hecho esto, los que hicieron lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces sigamos leyendo. ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces, 40, versículo 40. Y entonces, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No neguemos la fe. A veces nuestra familia necesitan. A veces nuestras madres necesitan. A veces nuestros padres necesitan. Pero a veces decimos, mamá o papá, lo único que me quedó fue el diezmo. Hipócrita. ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves si no amas a tu padre y a tu madre o a tu hermano o a la viuda que la está viendo? Hipócrita. No niegues la fe. Porque dice en Timoteo, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Poderosa palabra, amado hermano. Lo único que no queremos aceptar la palabra del Señor. Eso es lo que pasa a veces. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, que hacemos lo que queremos. No, si en verdad conocemos a Dios, amamos a Dios, dice la palabra del Señor en las epístolas de Pedro, del apóstol Juan, que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que no sirve para nada. Delira. Tiene la vista cegado. Está cegado. Anda en tinieblas. Anda en oscuridad. Aún no le ha brillado la luz de Cristo. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Podemos arrepentirnos. Y podemos hacer lo que la palabra del Señor, no lo que yo digo, lo que la Biblia nos enseña. Porque estamos enseñando lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso o lo que yo creo. ¿Por qué? Si aún un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice la palabra, no lo digo yo. Así que, amados hermanos, seamos hacedores de la palabra. Vamos a leer Mateo 23:14. Gloria a Jesús. Mateo 23:14. Mateo, libro de Mateo 23:14. Ya usted lo sabe y usted sabe lo que dice. Usted sabe y sabe lo que dice. Mateo 23:14. Mire lo que dice. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor castigo. Muchos, con la falsa doctrina,
con las falsas enseñanzas, amados hermanos. Muchos hacen largas oraciones, hacen largos ayunos, hacen largos, tanta cosa, hermano, para pensar, amados, agradando a Dios, para que nosotros creamos que ellos están agradando a Dios, pero no se equivoque. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuándo lo niegan? Cuando se trata de cumplir lo que dice la Escritura, lo que dice la sana doctrina, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Bendito sea Dios. Tenemos que tener demasiada precaución, porque estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde no se está viviendo la sana doctrina conforme, y que es sana doctrina lo que dice la Biblia, lo que dice este libro bendito, amado hermano. Esto es sana doctrina, lo que la palabra nos enseña. Bendito sea el Señor. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos. Son impíos, no son de Cristo. Impíos, sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecen la sana doctrina, aborrecen la sana palabra que está imprentada en este bendito libro, amados hermanos. Sin afecto natural, óigase bien, implacables, calumniadores. ¿Sabe cómo calumnian? Diciendo, el hermano predica, es religioso. Son calumniadores. Calumnian. ¿Por qué? La palabra les pega duro. La palabra les da la llaga. La palabra les llega como la espada de doble filo. Bendito sea el Señor. Traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia. Mire qué bonito. Tendrán apariencia, solo aparentarán ser ovejas, pero son lobos rapaces que se han infiltrado con sana doctrina supuestamente. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y como nos dice la palabra del Señor en Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, dice la palabra, mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijo del infierno. Se esmeran por llenar los templos, se esmeran por llenar de almas, amados hermanos. ¿Para qué? No importa cómo vaya vestido, no importa. Lo que quiero es el diezmo, lo que quiero es siempre. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia, aparentarán ser hijos de Dios, pero no lo son. Como dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Olvidadas están las pobres viudas. Olvidan a sus padres allá, quieren irlas a meter allá, a encerrarlas al manicomio, no sé dónde. Bendito sea el Señor. Y no quieren ayudar, no quieren, ven al hermano, solo al hermano que les conviene ayudar, ayudan. Prometen y no cumplen. Todo ese, bendito sea el Señor. Vamos a leer, dice la palabra, que hacen largas oraciones. Hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor castigo que vosotros. Vamos a leer Isaías, también ayunan. Isaías 58, 5 al 10, para terminar. Si usted tiene una Biblia, amado hermano, busque Isaías
capítulo 58, versículo 5 al 10. Bendito sea Dios, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre, mi alma te alaba, Señor. Isaías, una vez más, capítulo 58, versículo 5 al 10. Dice la palabra: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Que es una pregunta. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Muchos se esconden de los hermanos porque están endemoniados. Entonces, el 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo señalador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Maravilloso. Cuando usted comparte el pan, cuando usted ayuna para que otros coman, cuando usted hace un ayuno, amado hermano, es bueno. Cuando nosotros lo hacemos, estamos fortaleciendo espiritualmente, muriendo la carne, pero asimismo tenemos que compartir el pan ese día que no comimos con aquel que necesita. Así que, amados hermanos, espero que esta palabra así haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, y que el Señor le bendiga, y todo aquel que está en contra de la palabra está endemoniado. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.